El día de hoy nos hemos reunido aquí porque vamos a tratar una temática muy importante que la va a dictar María Luisa Santín. Este tema es el manejo de los residuos peligrosos en nuestros hogares. Y justamente este tipo de temática que la estamos abordando se debe a celebrar o a conmemorar no solamente el día de hoy, que es el Día de la Tierra, sino todos los días cómo tenemos que hacer un cuidado del ambiente. Desde Ingeniería Ambiental, que se encarga de organizar todas estas temáticas y difundir estos temas tan relevantes, les damos la bienvenida y muchas gracias también a María Luisa por haber aceptado como docente invitada de la carrera, haber aceptado ayudarnos en esta temática y poder darnos a conocer algunas temáticas relevantes dentro de este manejo de residuos sólidos. Una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, me parece que tenemos también la presencia de Nancy. Ella es la presidenta de la carrera de Ingeniería Ambiental y también quiere dar unas palabras introductorias a ustedes de bienvenida, ¿no? Como representante estudiantil. Muy buenas tardes con todos. Sean ustedes bienvenidos, estimados jóvenes y señoritas, a este evento. Soy Nancy Tillahuango, presidente de la carrera de Ingeniería Ambiental. Como todos sabemos, hoy 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra. A homenaje a esta fecha tan importante, realizamos este evento y hablaremos de un tema muy interesante como son los residuos peligrosos generados en casa, en la cual abarca una serie de problemas ambientales generados por los mismos. ¿Qué trata un ingeniero ambiental? Un ingeniero ambiental busca dar soluciones a problemas medioambientales. La problemática medioambiental se deriva de los desechos y mucho más de los desechos peligrosos, porque tienen características que pueden causar daño al ambiente como a la salud de las personas, y es por ello que es importante gestionar estos residuos. A continuación, nuestra docente magíster María Luisa Santín de la carrera de Ingeniería Ambiental va a ampliar más el tema para darles una visión más clara en los problemas ambientales que se derivan de estos residuos peligrosos. Permítanme dar una breve descripción del currículo de la magíster María Luisa Santín. Ella es ingeniera química por la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en la Ingeniería Ambiental por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Sevilla, España. Trabajó varios años en el Ministerio del Ambiente. Ha trabajado en la regularización y control de proyectos de hidrocarburíferos, mineros, eléctricos, saneamiento ambiental, sustancias peligrosas y desechos peligrosos. Actualmente desempeña el cargo de consultoría ambiental y docente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja. Le damos la palabra a la magíster María Luisa Santín. Gracias. Muchas gracias, Nancy, por la introducción, la presentación, igualmente a la ingeniera Diana, coordinadora de la carrera, por haberme presentado en este evento que está organizando, evidentemente, la carrera de Ingeniería Ambiental, y que es un tema bastante importante y muchas de las veces desconocido, ¿no? Permítanme compartir en este momento la presentación que vamos a abordar el día de hoy. El tema se denomina residuos peligrosos en el hogar, ¿no? Y siempre que hablamos de residuos, estamos familiarizados con la basura de nuestros hogares, ¿no? Es el tema más común, lo que tenemos más cercano en nuestro día a día. Así que suena un poco alarmante el pensar que puede haber residuos con características peligrosas en nuestra casa, ¿no? Es algo que siempre lo vemos como que muy lejano, lo asociamos a otro tipo de actividades. Generalmente cuando yo escucho hablar de residuos peligrosos, lo relaciono con la industria, ¿no? Digo yo, bueno, las fábricas son aquellas que me generan residuos peligrosos porque trabajan con sustancias químicas, porque trabajan con compuestos que tienen unas características que pueden causar daño, pues, al ambiente o a la salud. Sin embargo, esto no es tan cierto, ¿no? Tenemos también muchas de las personas asociamos estos residuos peligrosos con la industria del petróleo, con la industria de la minería, es decir, siempre como actividades lejanas a nuestros hogares. Por eso, desde la carrera de Ingeniería Ambiental se ha considerado fundamental e importante el poder hacer un acercamiento con las personas que están interesadas en esta carrera, de que puedan conocer un poquito más a profundidad qué tipo de residuos hay. Y sobre todo que tengamos conciencia que en nuestros hogares podemos generar residuos de características peligrosas. Y yo los felicito a las personas que han participado en ese taller, que están presentes el día de hoy,
porque se denota el interés que tienen por este tipo de temáticas. El tema del medio ambiente creo que es uno de los temas más importantes que actualmente están haciendo énfasis todos los gobiernos y a nivel mundial por la gran problemática que se deriva, ¿no?, del cuidado del ambiente. El hecho de afectar el medio ambiente, estamos afectando nuestro hogar, la casa de todos. Entonces, la ingeniería ambiental busca eso, el encontrar mecanismos que nos permitan poder controlar estos impactos ambientales y cuidar nuestro planeta Tierra. Entonces, felicidades también de paso a las personas que están en este taller, porque van a aprender algo nuevo relacionado al medio ambiente y sobre todo algo que se genera pues en nuestra casa, que son los residuos peligrosos. Primero, tendríamos que hacer énfasis y centrarnos un poco en el concepto de residuo peligroso, ¿sí? Que un residuo peligroso puede ser cualquier residuo que tenga características, sean corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o incluso radioactivas, que pueden causar algún riesgo o daño a la salud humana y al ambiente cuando su manejo, es decir, cómo se lo está tratando, pues se realiza de forma inadecuada. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, nos llama aún más la atención cómo en nuestros hogares podemos tener un tipo de residuo con estas características. Lo vemos como que un poquito lejano. Así que, por ejemplo, no sé, Nancy, tú en tu casa, ¿qué es lo que tú asocias con un residuo peligroso, por ejemplo? Bueno, lo que yo tengo en casa que es con un residuo peligroso son, por ejemplo, las pilas de los controles, que cada vez ya que se termina la pila, volvamos a comprar pilas y amontonamos bastante en exceso. También los aceites que generamos en casa para la cocina. Ya, son considerados, nosotros son peligrosos y luego explicaremos por qué se los considera peligrosos. Muchas gracias, Nancy. A lo mejor alguno de los participantes tiene tal vez, por ejemplo, una idea o se le ocurre algo más que pueda ser un residuo peligroso o lo asocien con algo que tenga que ver con la peligrosidad de nuestros hogares a partir de los residuos. Si tal vez alguien tiene alguna idea, pues sería importante poderla compartir para hacer ese taller pues un poquito más dinámico, ¿no? E ir alimentándonos con los conocimientos que tenemos entre todos en la sala. Sí, vamos a empezar como decía Nancy, tenemos algunos productos y algunos residuos que pueden ser peligrosos. Dentro de los que son considerados como corrosivos, tenemos, por ejemplo, creo que es muy común en nuestros hogares tener ese tipo de sustancias de limpieza. Siempre tenemos todos en nuestra casa cloro, tenemos limpiacristales, productos especiales para los baños, para eliminar la grasa de la cocina. Es decir, hay un sinnúmero de productos químicos que se utilizan en la limpieza de los hogares y que tienen características de peligrosidad. Es decir, que cuando yo ya utilicé todo el contenido, aún quedan restos de este producto dentro de los envases. Por lo tanto, el envase como tal ya se convierte en un residuo, ¿no? Yo desocupé, utilicé, por ejemplo, pongamos el caso del cloro, lo utilicé actualmente para desinfección, limpieza del hogar, sobre todo que en esta temporada, en esta época que pasamos por la pandemia de COVID-19, creo que su uso se incrementó muchísimo más. Entonces, usamos el cloro, ¿verdad? Tenemos un recipiente que se convierte ya en un residuo, pero que aún contiene cierta cantidad, ciertas trazas que se denominan de la sustancia. Esta sustancia es peligrosa, ¿por qué? Porque es muy corrosiva. Generalmente, la concentración en la que viene el cloro no es tan alta, pero sin embargo, la exposición, qué sé yo, a nuestra piel o a superficies metálicas puede llegar a que esto se deteriore, ¿sí? O a causar daño e irritación en nuestra piel. Por lo tanto, tenemos que aprender a manejarlo de manera adecuada, ¿sí? Saber que hay que tenerlo, al menos desecharlo, sí, con su tapa para evitar que los restos de líquido contaminen el resto de nuestra basura. Porque tengamos claro que nosotros clasificamos, ¿verdad? En nuestro entorno tenemos una clasificación de orgánico e inorgánico. Y por lo general acostumbramos a que todo el tipo de botellas lo ponemos en la fracción inorgánica. Parte de esta fracción, cuando llega al relleno sanitario, pues es aprovechada, no es separada para poderla llevar a reciclaje.
Si esta está contaminada con alguna sustancia, pues estamos evitando el que esta sea reciclada, lo que genera pues un problema medioambiental, porque si yo no puedo reciclar un residuo, genero que este vaya a hacer la de disposición final, es decir, que se aumenta la cantidad de residuos que yo tengo que enterrar, por así decirlo. Y cuanto más residuo tengo, ocupo más áreas de terrenos que pueden ser incluso usadas para otras actividades agrícolas, habitacionales, y que cuando yo la lleno de residuos ya pierden ese valor. Entonces hay que pensar, hay que tener una concepción bastante amplia de esta problemática. Y algo importantísimo que me gustaría compartir es que no se deben reutilizar estos envases, por la misma razón que ya les había explicado, que se tienen algunas sustancias muy corrosivas, muy fuertes, que si yo reutilizo el envase, puedo generar primero que hayan reacciones entre las sustancias y segundo, contaminar la nueva sustancia que tiene dentro y que ya el producto pues no sea válido. Y mucho menos utilizar estos envases para, por ejemplo, productos alimenticios, para una bebida o para guardar algún tipo de alimento. Sí, porque ahí estamos contaminando nuestra comida y es algo que vamos a ingerir de forma directa. Esto yo lo comento mucho porque se da en bastantes hogares el tema de que reutilizan estos envases. Sin embargo, pues que sepan, ¿no? Ustedes que están presentes en esta charla, que esta actividad, esta acción es bastante peligrosa. ¿Sí? Vamos a como darles una pequeña recomendación y es importante siempre leer la etiqueta de los productos, porque en esta etiqueta ya nos indica, como pueden ver aquí, qué tipo de peligro representa. A estos dibujitos de aquí se les denomina pictogramas. Los pictogramas te dan, ya aquí se le puede ver una idea visual del riesgo. Entonces aquí tenemos como un tubito en el cual el líquido está cayendo sobre una superficie y le está haciendo un agujero, es decir, hay corrosión. Y tenemos también otro tubo donde este líquido cae sobre la superficie de una mano y la llega pues a irritar. Entonces ya nos está explicando la etiqueta qué peligro representa. Así que siempre seamos precavidos y revisemos las etiquetas de nuestros productos. Otro producto que se usa muchísimo en el hogar es el llamado, y perdón por poner aquí la marca, ¿no? El sello rojo, que se lo conoce comúnmente así, que se lo utiliza para destapar todas las cañerías de nuestros hogares. Se nos tapó el lavabo de la cocina, ponemos el sello rojo, dejamos actuar, este limpia, pero evidentemente limpia por esta acción que tiene. Es una acción bastante fuerte de corrosión que elimina todas las impurezas que habían en la cañería. Pero al final, cuando yo ya terminé el producto, aún quedan restos en él. Por lo tanto, pues se convierte en un desecho peligroso que hay que trabajarlo con mucho cuidado al momento de enviar nuestra basura. Otro tipo de residuo peligroso, que es también de importancia, son los desechos infecciosos. Por ejemplo, no sé si alguien de ustedes ha tenido algún familiar que sea diabético en casa. Porque en la diabetes, ¿cuál es la característica de esta enfermedad? Es que se inyectan todos los días una cierta dosis de insulina. Entonces, al momento de utilizar y tener contacto todos los días de una jeringuilla con nuestro cuerpo, a esta jeringuilla se la conoce ya como un desecho peligroso. Ustedes saben, por ejemplo, que nunca podemos reutilizar las jeringuillas, que no en los centros de tatuaje, en las clínicas, hospitales, siempre pues la jeringuilla se la desecha como un residuo aparte porque ya no puede ser reutilizado, porque puede haber una carga viral y puedo contaminar pues a otra persona. Lo mismo ocurre con las jeringuillas que se generan en nuestros hogares. Hay que siempre depositarlas en recipientes adecuados. Generalmente las personas diabéticas que ya se inyectan a diario, que generan muchísima cantidad de ese tipo de residuos, tienen un recipiente, así como este que ustedes ven en la imagen, que se denomina guardián. ¿En qué sirve o para qué sirve este guardián? El guardián tiene características especiales, sobre todo en el espesor del material del que está compuesto, que ayuda a que al momento que ustedes ponen dentro del guardián la aguja, esta no te lastime al momento de manipular el envase. Y siempre tenemos que empezar a hacer un poquito, ampliar nuestra visión y dejar de pensar solo en nosotros.
sino que tengamos en cuenta que en la recolección de la basura intervienen muchísimas personas que tienen contacto directo con nuestros residuos. Por lo tanto, un pinchazo con una aguja puede causar un riesgo sanitario bastante alto. Por eso es importante que siempre que ustedes manipulen agujas en sus hogares, pues tengan la precaución ya de ponerles que se denomina capuchón, es decir, como la tapita, y desecharlas en recipientes adecuados. A veces lo que hacen es ponerla en una botella, ¿sí? Para prevenir de cierta forma que al manipular, pues la persona se corte o se punce, en este caso, con la aguja. Sí, entonces, de manera general, ¿qué es un desecho infeccioso, no? Es que un desecho que contiene un agente patógeno que puede, pues, transmitir enfermedades por la carga viral que posee. Así que otro residuo que también se genera mucho en nuestros hogares, sobre todo como repito, en las personas que están en tratamientos médicos permanentes. Tal vez alguna pregunta, alguna inquietud que vaya surgiendo en el camino, la pueden hacer a través del chat o levantando la mano por Zoom para poder hacer un conversatorio. Así que estoy abierta a cualquier pregunta durante la marcha de este taller. Continuando con otros residuos, otro tipo de residuos que se generan en nuestros hogares, también tenemos los residuos de características tóxicas. Y aquí sí tenemos una gama muy, muy amplia de residuos tóxicos. ¿Qué es un residuo tóxico? Es un residuo que puede provocar efectos indeseables o adversos a la salud y al ambiente, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué afectan? Afectan en que tienen sustancias como, por ejemplo, metales pesados, sustancias químicas complejas que pueden afectar la calidad de agua, la calidad de suelo o incluso a nosotros mismos, nuestra salud. ¿Y cuáles son este tipo de residuos? Dentro de una amplia gama que existen, por ejemplo, los más cercanos son las tintas de impresora, ¿sí? Estas tintas de impresora son considerados ya como un residuo peligroso. Los tóners, a veces, por ejemplo, en nuestras casas tenemos impresoras que trabajan o copiadoras que trabajan con tóners, pues estos tóners también son considerados residuos peligrosos. Algo más que es considerado como un residuo peligroso son las lámparas. Muchas de las lámparas que podemos, más o menos de este estilo, algunas contienen mercurio y otras contienen incluso hasta plomo, que son metales pesados altamente contaminantes y peligrosos totalmente para la salud y evidentemente para el ambiente. Entonces tenemos que aprender a manejar estos residuos. Y aquí quiero hablarles de un concepto muy interesante que está en nuestra normativa, que es la responsabilidad extendida del productor. Y ustedes me dirán, ¿qué es esto, no? ¿Qué significa responsabilidad extendida del productor? Quiere decir que el productor, es decir, el que genera un producto, tiene la responsabilidad de velar por qué pasará con ese producto cuando se convierta en desecho. ¿Sí? Este proceso se llama de la cuna, es decir, desde su creación del producto hasta la tumba, es decir, hasta cuando yo ya lo convertí en un residuo. ¿Y qué se hace? Nosotros como consumidores podemos llevar nuestros envases vacíos de tinta, es decir, tienen algún contenido. Ustedes saben que nunca un envase queda totalmente vacío, tiene una cierta cantidad de producto. Pero ¿qué hacemos? A ese envase lo podemos llevar al lugar donde lo compramos y hacerles la entrega a ellos para que ellos a su vez entreguen esto al comerciante mayorista, ¿sí? Que a su vez entregará al fabricante. Es una cadena. ¿Por qué? Porque el fabricante tiene la obligación de darle un destino final adecuado a ese residuo y evitar evidentemente que contamine, ¿sí? Este concepto es muy interesante, muy importante y aplica al tema de tóners, cartuchos, de impresora. También si a lo mejor alguno de ustedes tiene familiares que se dedica a la agricultura, el mismo proceso de responsabilidad extendida del productor aplica para todos los productos agrícolas, para los agroquímicos. Esos envases que tienen sustancias químicas muy complejas también tienen que ser entregados para que se les dé una gestión adecuada, sin que eso le cueste un problema más al consumidor, ¿no? A nivel económico, sino que tienen la obligación de recibirnos el desecho.
Sí, eso es como que algo importante que les quería mencionar porque hay mucho desconocimiento en ese sentido y es importante ya que la ciudadanía vaya creando pues un poquito más de conciencia ambiental y tomando acciones para prevenir los impactos ambientales derivados de este tipo de residuos. Otro residuo muy común, que creo que Nancy lo estaba comentando cuando dio el saludo de bienvenida, son las pilas. Muchísimos tenemos una gran cantidad de pilas en productos eléctricos, ¿no? En productos, por ejemplo, en los controles de los televisores. Hasta ahora la gran mayoría siguen todavía usando pilas. ¿Y qué pasa? Que cuando esta pila cumple su función, se ha agotado toda su carga, pues se convierte en un desecho. Un desecho con características peligrosas porque tiene metales tóxicos en su interior que al momento que la pila se viene a degradar, pues las deja, las emite al ambiente y evidentemente llega a una contaminación fuerte. ¿Qué se recomienda? Pues igualmente tener una botellita y empezar a meter ahí todas las pilas que vamos desocupando para luego poder entregar en las campañas de recolección de pilas. Generalmente siempre en todos los municipios, al menos una vez al año, a través de gestiones directas del municipio o con intervención de ministerios de ambiente, se hace una campaña de recolección de pilas. Entonces, si tenemos almacenadas en una botella durante todo el año, podemos hacer la entrega a personas que sí le van a poder dar un tratamiento adecuado a este residuo. Sí, es muy importante esta gestión de las pilas. Lo mismo con las baterías. Las baterías de los celulares, sobre todo celulares antiguos, también tienen litio, es un metal que tiene pues características de peligrosidad. Entonces también hay que pues saber a dónde entregarlas, guardarlas, no desecharlas a que se degraden al ambiente porque nos van a contaminar. Otro residuo peligroso que se genera en nuestros hogares son todos estos aerosoles que utilizamos, por ejemplo, para matar mosquitos, para matar cucarachas, que tienen características bastante peligrosas. La primera por ser tóxicos, ¿no? Tenemos un veneno, por así decirlo, en su interior que actuó para controlar una plaga. Pero también tiene características explosivas, es decir, que si hay un mal manejo del residuo, como repito, quedan trazas aún, quedan cierta cantidad de sustancia en su interior, esta puede reaccionar y puede generar una explosión. Por lo tanto, es importantísimo el tener un manejo adecuado de este residuo. Y como recomiendo una vez más, es importante leer el etiquetado siempre, que ahí ya nos va a decir que este tipo de producto, que al final será un residuo, pues puede ser explosivo. Algo más que también tenemos y que es muy común ver que se genera en nuestros hogares son los residuos eléctricos y electrónicos. ¿Sí? Ese tipo de residuos tenemos, creo que todos en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nos compramos una computadora nueva, porque cambiamos de teléfono, porque el teléfono se cayó, dejó de ser operativo y me compré uno nuevo. Pero al final no sabemos qué hacer, ¿verdad? Con los componentes de ese teléfono. Tengamos en cuenta que los teléfonos, todos los dispositivos eléctricos y electrónicos contienen cierta cantidad de metales y partes que pueden ser reutilizadas, ¿sí? En productos de remanufactura, es decir, volver a ingresar piezas en nuevos productos para evitar que esto sea un residuo, sino que sea un nuevo producto. Entonces, aquí también creo que pues hace falta un poco más el establecer campañas para recolección de ese tipo de residuos por parte de las empresas grandes y que nos facilite a nosotros también la entrega, ¿no? Pero tengan en cuenta que esto es una gran cantidad de residuos que no tienen, si es que no se les da una gestión adecuada, no tienen ningún valor, ¿no? Porque no los puedo convertir en abono, no los puedo reciclar, porque son muy complejos. Tengo que darle a una empresa especializada que pueda extraer cada uno de sus componentes y poderle dar un destino nuevo, ¿sí? Un nuevo reuso. Así que esta parte también me parece bastante importante de considerar, ¿no? Que también todos los aparatos eléctricos y electrónicos de nuestros hogares al final terminan convirtiéndose en un residuo. Y por eso también los invito a tomar un poquito de conciencia, sobre todo en el tema del consumismo, ¿no? A tener un poco más de empatía con nuestro ambiente y que sabemos que cada vez que compramos un producto nuevo,
al final este se va a convertir en un residuo. Hay que tomarlo siempre en cuenta y aprender a cambiar también nuestros hábitos de consumo. Otro residuo que también lo habíamos conversado de manera inicial son los aceites usados. Esto lo generamos todos, absolutamente todos, en nuestros hogares. Los aceites usados al final contaminan, los que hacemos, ¿no? Los desechamos por las cañerías de nuestros lavabos. Pero quiero que tengan en cuenta que 1 litro de aceite puede llegar a contaminar 40,000 litros de agua potable. ¿Y por qué recalco de agua potable? ¿Por qué? Porque sabemos que la tierra está rodeada de agua, ¿verdad? Pero la mayoría es agua salada que no es apta para el consumo. De ese, un porcentaje pequeño, apenas el 2.5%, es agua dulce. Pero agua dulce que se encuentra en diferentes estados, ¿no? Tenemos en glaciares, es decir, en estado sólido como hielo, en acuíferos, que es debajo de la tierra, y solamente el 0.3% está accesible a nosotros a través de ríos o arroyos. Pero ¿qué pasa? Que actualmente estamos incluso contaminando mucho nuestra agua y ya ni siquiera esa agua es apta para consumo. Por lo tanto, tenemos que solamente un 0.07% del agua del mundo es apta para consumo. Y a esa agua es la que estamos nosotros contaminando al verter el aceite por nuestras cañerías. Así que hay que tomar conciencia de este impacto ambiental, de esta realidad a la que nos estamos enfrentando hoy en día y empezar a tomar acciones, ¿como cuáles? Actualmente en nuestra localidad no tenemos un sistema de recolección de aceites por parte de la entidad municipal. Tengo entendido que se están haciendo trabajos ya para poder empezar a recolectarlos y darles un tratamiento especial. Pero hasta mientras, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es, cada vez que sacamos aceite de fritura de nuestros hogares, depositarlo en una botella, ¿sí? E ir llenando la botella poco a poco con el aceite para que cuando esté llena, la cerramos y la podemos desechar en nuestra basura. ¿Por qué? Porque cuando llegue al relleno sanitario, la van a ver y la van a llevar a otra área especial. Ya no van a contaminar el agua, ¿sí? Van a llevar y la van a enterrar. En realidad lo que se hace es enterrar la botella para que esté ahí, pero el aceite está confinado, es decir, está encerrado en la botella y evitamos que este salga y contamine pues, el suelo y también, como ya lo he comentado, el agua. Así que es muy importante el saber cómo manejar en nuestro hogar este residuo para evitar los impactos ambientales que se derivan de su mal uso, ¿sí? Así que también es importante crear conciencia en este sentido. Finalmente, otro residuo que se genera mucho en nuestros hogares, sobre todo cuando tenemos personas mayores que generalmente pues siempre pasan con alguna enfermedad o tenemos, bueno, cualquier familiar que presente alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad que requiera un tratamiento largo, siempre la presencia de fármacos en los hogares, ¿sí? Y actualmente, ¿qué se hace? Por ejemplo, un jarabe, ¿no? Para un niño. ¿Qué hago? Le quito la tapa y boto el contenido por la cañería del baño, por la cañería de la cocina, las medicinas, las desecho de mala manera y estamos ocasionando daños ambientales bastante considerables. ¿Por qué? Porque los productos farmacológicos se están convirtiendo en contaminantes emergentes. ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Qué es un contaminante emergente? Es un contaminante nuevo, que aún se están haciendo estudios de ver cuál es la relación de este con los impactos ambientales y con la salud de las personas, pero que se sabe ya que sí generan contaminación. Entonces, son contaminantes nuevos, porque antes decíamos, bueno, el mercurio contamina, ¿verdad? Ya lo conocíamos, el plomo contamina, pero no teníamos aún idea de cuál era el efecto de la contaminación de los productos farmacéuticos. Así que igual les invito pues a desechar estos en sus cajas, a entregar y devolver a la farmacia donde les dieron, porque la farmacia también tiene a su vez la forma de poder entregar a su proveedor y que éste le dé un tratamiento adecuado. O sea, eso existe para el área farmacéutica, para el área de productos agroquímicos y también para el área de lo que son insumos de papelería, como es el tema de los cartuchos de impresora. Así que esta es importante poderla conocer,
que ustedes la traten, la difundan, ¿no? Que conversen en sus casas y digan, bueno, todo esto que hemos tenido en nuestro hogar al final se convierte en un residuo peligroso que hay que darle una gestión y un tratamiento adecuado, ¿sí? Y todo esto, bueno, quisiera terminar hablando un poquito de que el tema de dar una gestión adecuada a nuestros residuos contribuye a poder cuidar nuestro planeta, ¿sí? El día de hoy, además de ser el Día de la Tierra, 22 de abril, tenemos que poner especial atención en establecer medidas de control, en saber que tenemos que cuidar nuestro espacio. O sea, la Tierra es un espacio común para todos nosotros y tenemos que aprender a cuidarla. ¿Y cómo cuidamos, no? Hemos visto ya que actualmente hay manifestaciones, hay congresos en la cual las grandes magnates se reúnen para encontrar soluciones para esta problemática ambiental que nos está derivando en el calentamiento global, que tantas afectaciones tiene en nuestro ambiente, ¿no? Y tenemos inundaciones que han causado muchas muertes, sequías extremas, y todo esto pues se deriva, es una consecuencia, ¿no? Del calentamiento global a causa del cambio climático. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues podemos separar nuestra basura, ¿sí? Clasificarla de manera adecuada para poder hacer un buen uso de ella. Podemos separar sus componentes orgánicos e inorgánicos en fracciones adecuadas. Podemos también, pues, usar productos que puedan reutilizarse, es decir, que le podamos dar un nuevo uso, ¿sí? Por ejemplo, utilizar material reciclado, comprar hojas que provengan de papel reciclado, es decir, utilizar productos que sean amigables con el ambiente. Algo más que podemos hacer y cómo podemos actuar es apagar las luces en nuestros hogares cuando no estemos haciendo uso de ellas. Por ejemplo, no tiene sentido, ¿no?, encender la luz en el día cuando tenemos buena iluminación natural. Es decir, apagar, o en la noche encender todas las luces de nuestro hogar cuando no estamos en todas las áreas. Entonces, es importante esto, tener una conciencia y una responsabilidad ambiental en el consumo energético, porque para producir esa energía que se genera en nuestros hogares, tenemos que quemar combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles pues vienen del petróleo, ¿no es cierto?, que genera gran contaminación ambiental. ¿Qué debemos hacer también? Cuidar nuestra agua, cerrar los grifos, ducharnos en tiempos cortos para evitar el consumo excesivo de agua y evidentemente pues trabajar en temas de reforestación, en temas de cuidado ambiental. Así que yo quería aprovechar la oportunidad, al ser una charla en temas ambientales, de también presentarles esta parte del cuidado al ambiente, ¿sí? Porque los residuos forman parte también de una problemática ambiental muy grande, que conjuntamente con acciones globales podremos conseguir grandes cambios. Así que eso era pues la presentación que les había propuesto para el día de hoy. Espero que les haya dado una visión un poquito más amplia de los residuos, que tengan una idea más profunda, ¿no?, de qué dentro de su hogar tiene características de peligrosidad y debe ser generado de una manera adecuada. Así que no sé si tal vez alguien tiene alguna pregunta al respecto o quiere aportar algo sobre este tema. Sería también importante el poder escuchar, ¿no?, su punto de vista y su opinión al respecto. Les he publicado mi correo electrónico para que puedan tener un acercamiento si les interesa saber más acerca de la problemática ambiental generada de los desechos o conocer más temas sobre la carrera de Ingeniería Ambiental, que es una carrera que actualmente está teniendo mucho énfasis, sobre todo en el interés de los gobiernos, en el interés de las ONGs, por buscar profesionales que estén capacitados en establecer estrategias de control y mitigación de la contaminación ambiental, porque si no controlamos ni mitigamos los efectos de la contaminación, al final llegaremos a un caos climático que puede acabar pues con la extinción de todos nosotros. Así que de mi parte, pues muchas gracias por su tiempo, por su atención y será hasta una próxima oportunidad.